Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a presentar el libro Buen Vivir y otras economías en América Latina. Yo soy Carla Vázquez de la Fundación Rosa Luxemburgo y estoy aquí junto con compañeras y compañeros de América Latina, dos de los organizadores y colaboradores de este libro, que son Ana Luisa Cardona y Gustavo Mora de Oliveira, junto con dos comentaristas, compañeras de los movimientos en América Latina que nos van a acompañar con sus reflexiones en esta primera presentación del libro. Ellas son Gisela Velosa y Montserrat Telles. Ahora las voy a presentar con un poco más de detalle. Solamente quería saludarles y contarles un poco de qué va esta presentación. Bueno, para empezar, muchas gracias por estar aquí y a la Fundación también por dejar ser parte de este esfuerzo, de este bonito libro, que más que una publicación, me parece que es una caja de herramientas, una caja para inspirar otras prácticas políticas más allá del capitalismo. Entonces, este espacio de presentación quisiera pensarlo como una conversación entre luchas vivas, entre experiencias que desde distintos lugares de nuestra América Latina están tratando de imaginar otro futuro ante las crisis que tenemos, que vivimos en este momento. A través de este libro, que ya pueden descargar en nuestra página web, venimos a poner sobre la mesa que en medio del avance del extractivismo, de la precarización de las vidas, sobre todo en territorios marginalizados, que a pesar del racismo, el patriarcado y las derechas que cada vez buscan más espacio y volverse hegemónicas en nuestro continente, existen otras economías, existen otras prácticas y otros modos de sostener la vida. Este libro, ya entraremos un poco más en detalle, pero me parece que no es una descripción de alternativas, es más bien una herramienta de lucha, una herramienta de combate, es un espacio en el que escribieron o de alguna manera se recuperaron prácticas de aquellos grupos y personas que están defendiendo territorios a través de economías solidarias, a través de la organización de producción comunitaria de alimentos, sembrando resistencias y de alguna manera también tejiendo otros mundos, otras organizaciones autónomas. También me gusta pensar estas prácticas como una forma de poner en el centro la justicia para comenzar desde esos territorios y grupos que han sufrido violencia, que han sufrido despojo, el derecho y la capacidad de implementar otras formas de cómo relacionarlos. Las alternativas o los modos de pensar, construir otros mundos no van a venir de espacios hegemónicos, ni van a ser prácticas homogéneas. Es importante que estos esfuerzos, que al parecer son pequeños, puedan representar una manera de hacer justicia en estos momentos de tantas crisis, ¿no? Y bueno, para eso hoy vamos a escuchar a quienes han hecho posible desde los territorios, pero también desde otros espacios de incidencia como la academia, esta disputa que se vive día a día contra el capital. Entonces, para imaginarnos de qué va este libro, para aquellas personas que todavía no lo descargan y no lo revisan, vamos a comenzar haciendo una radiografía de cómo se hizo, cómo se pensó y qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro. Así que para ello voy a presentar a Ana Luisa Cardona Landeros. Ella es originaria de Calvillo, Aguascalientes, es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora investigadora del CIDE Región Centro.
Es abogada feminista que lucha por erradicar la violencia y con interés particular en políticas públicas y gobernanza desde la perspectiva feminista. Ana Luisa, pues muchas gracias por estar aquí, por presentar este libro que junto con Gustavo organizaste. Y quería pedirte que nos contaras un poco cómo está organizado, cuáles fueron las ideas con las que gestaron este libro, y bueno, qué nos vamos a poder encontrar, quiénes escriben, cuáles son los temas, en fin, cuéntanos para empezar, qué nos vamos a encontrar en este libro. Hola, ¿me pueden escuchar? Es que se me va un poco la señal. Pero para mí es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por el empuje para la edición de este libro, también a Antilutes Capital y también a Bruma, porque para nosotros, para Gustavo y para mí era muy importante que este libro se publicara. Ya teníamos un primer borrador desde hace ya un tiempo y no encontramos una forma de transmitir los conocimientos que todas las personas amablemente volcaron para que se pudiera conjugar este libro. Este libro surge como una iniciativa y con mucho empuje de Gustavo, porque era necesario traer al debate esa explicación de que hay otras formas de organización económica y que desde ahí se puede construir formas alternativas de comprender la economía general y la economía en América Latina. Y este libro pretende ser una brújula para la comprensión de la complejidad de la economía y que a pesar de que, si bien es cierto, ni en la academia ni en los planes de desarrollo no hay estas economías tan visibles y tan tangibles en el desarrollo humano, en el desarrollo de las comunidades, sí está en los territorios donde se habita. Y son prácticas, costumbres, cosas, formas de relacionarse que ya están ahí y que con este ejercicio lo que pretendemos es evidenciar su existencia, no para determinarlas o delimitarlas, sino para que comprendamos lo interesante y lo vasto que es el desarrollo en general y el desarrollo de la economía con las formas alternativas que se dan de economía. Y esta aventura la comenzamos porque se nos encargó hacer un proyecto de investigación para presentar una política pública en materia de autosuficiencia alimentaria. Y cuando comenzamos a escuchar a las personas que estaban investigando sobre este tema, en el tema del maíz, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos dimos cuenta que era muy complejo porque las condiciones del país en el tema del maíz todavía representan muchos retos, pero Gustavo y yo logramos coordinar el primer foro de economía campesina, indígena y solidaria, en el cual presentamos una pluralidad de personas que hacen economía y recuerdo y me quedó muy marcado a en un espacio como el CIDE y de poder compartir lo que hacen en su vida diaria y cómo es que construyen economías de manera diversa a lo que usualmente la teoría se refiere. Y desde ahí decidimos retomar de Gustavo en este libro y tratar varios temas muy interesantes. Me voy a permitir agradecer a las personas que colaboraron en este libro a la vez que leo sus temas y voy a seguir el libro para no perder el orden, porque luego yo soy muy difusa. Este, Primero queremos agradecer muchísimo a todas las personas que contribuyeron con un poquito de su conocimiento y de su expertise de las observaciones. Y, por ejemplo, Alberto Acosta, que nos habla del buen vivir y de esa reciprocidad que se da en esta nueva forma de convivir. En toda esta parte crítica del buen vivir también participó Laura Collin, Nolisha Nara y Gustavo, por supuesto, participó en ese espacio. Y luego pensando en otras economías, hacemos referencia a la economía indígena, campesina, solidaria y feminista, también a la economía ecológica y, ay, perdón,
en la cual estuvieron participando las personas que voy a mencionar. Bueno, también la economía popular. Participaron Edgar Martínez Navarrete, Mijar Mitroshby, Armando Bartra, que nos hizo el favor de ayudarnos a delinear un poco la economía campesina. También Gustavo estuvo participando, mi compañera Marcela López Serna y yo estuvimos aportando un poco desde la economía feminista. Eduardo Enrique Aguilar, que aportó desde la economía ecológica. Y sobre economía popular tuvimos la participación de Cristina Cielo, Verónica Gazo y Nico Taza. Después hablamos un poco de economía y comunidad y tuvimos como personas participantes a César Enrique Pineda, a Lucía Linsolada, a Oscar Salazar y por último, las 3 personas que colaboraron en la reproducción de la comunidad de la vida a partir del andar colectivo como resistencia y como proyecto fueron Diego Marcelo Montoya, Bedoya, Erika Piña Romero y la comunidad ecológica de Jardines de Mitsunta. Para nosotros fue muy importante esta recopilación de diferentes perspectivas y nuevas formas de entender la economía, bueno, no tan nuevas, pero sí esta visibilidad que se les da, porque desde ahí podemos encontrar que en América Latina hay conexiones de estas formas de organización económica y que desde ahí se puede entender la complejidad realmente del fenómeno económico. Y pues no me resta más que agradecer a Gustavo por todo el empuje que ha dado para la generación de este libro y a todas las personas que colaboraron y de nueva cuenta a las personas que nos apoyaron para hacer la edición de este libro. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Luisa. Pues evidentemente es un libro que fue gestado por un esfuerzo colectivo que, aunque se haya originado o dado, materializado desde la academia, evidentemente tiene un espíritu ahí organizativo, ¿no? Comenzando por toda la gente que colaboró y que es gente además que está trabajando directamente o comprometida con esfuerzos para pensar otros horizontes. Y un poco por eso pensamos que para esta presentación, más que volver a leer o volver a hablar del libro, queríamos hacer un diálogo con compañeras que para quienes este esfuerzo pudiera representar algún apoyo, ser una herramienta también para pensar, reflexionar sobre sus propias prácticas. Por eso ya les contaba que tenemos dos comentaristas externas y voy a comenzar por platicar con Montserrat Telles de Fundación Semillas de Vida. Te presento brevemente, Monse. Montserrat es internacionalista por la UNAM y es estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Colaboró en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, fue asesora temática en la Cámara de Diputados y coordinadora del Mercado Alternativo de Tlalpan. Actualmente es coordinadora de incidencia política de la Fundación Semillas de Vida e integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Monse, a ti quisiera preguntarte o enfocarnos un poquito más en esta parte de la economía que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Otras economías no es solo una cuestión que se ponga el foco en un solo tema o en algún sector, ¿no? Pensar otras economías, y por eso también el título me parece, tiene que ver con construir otras formas de vida, de buen vivir. Y claro, uno de las cuestiones esenciales para otro modo de vida es cómo nos relacionamos con nuestro ecosistema y específicamente con las cuestiones por las cuales podemos estar vivos, que en este caso es el tema del alimento, ¿no? Y bueno, tú tienes esta particularidad de estar tanto en la academia como en otros espacios en donde finalmente se disputan la forma de organizar la alimentación.
la forma en la que se implanta en el territorio, quién decide qué siembra, quién decide quién y qué come, ¿no? Y entonces me parece en ese sentido que es muy interesante conocer desde tu perspectiva cómo este libro puede aportar a fortalecer este tipo de luchas por la soberanía alimentaria, por experiencias como los mercados alternativos, que también se vinculan con las economías populares y las economías feministas. Entonces, bueno, esos elementos a lo mejor nos podrías contar cómo se relacionan, ¿no? Cómo se relaciona el feminismo, la soberanía alimentaria, las economías y de alguna manera también cómo puede representar este esfuerzo para confrontar esos poderes que tratan de precarizar la vida campesina y la vida urbana, que finalmente depende de la campesina, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas sabiendo de tu experiencia, pero bueno, las reflexiones que puedas compartirnos sobre este libro son muy bienvenidas. Así que te escuchamos. Muchas gracias, Carla, por la presentación y también por la pregunta que permiten marcar el sentido, sobre todo, de lo que yo puedo compartir en esta discusión. Agradecer también a Ana Luisa, a Gustavo, por este esfuerzo que por lo que vi en el prólogo y ya anunciaba también Ana Luisa, pues ya es resultado de un trabajo de varios años, ¿no? Para motivar esta discusión, reflexión, en donde se dialoga, como mencionaba Carla, entre lo académico y las prácticas, las acciones concretas, ¿no? Que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana en múltiples sectores de la población latinoamericana, ¿no? Y que también decías, Carla, ¿no? Como en los términos de esta discusión, lo alimentario trastoca el conjunto de economías, de otras economías que son abordadas en el libro y que buscan en lo fundamental gestionar bajo otras lógicas. Hay por ahí en alguna cita de Laura Collin decía, pensar en otras formas implica otras lógicas, ¿no? Lógicas distintas a la de la acumulación, a la del despojo, a la de la devastación ambiental. Y en esa medida, pues como parte de las necesidades esenciales para reproducir nuestra vida, pues la alimentación trastoca a todos los sectores, ¿no? Y desde todos los sectores se buscan alternativas. A mí, para contextualizar, la verdad es que en términos generales, para empezar el libro me parece un esfuerzo de sistematización de las distintas maneras en las que pensamos cómo gestionar distinto en nuestra vida cotidiana la reproducción de nuestra vida, el trabajo, cómo en el campo, pero también en las ciudades, pero también desde las colectividades feministas, desde los pueblos originarios, desde los grandes sectores de la sociedad con las economías populares, pues buscamos resolver este asunto y en lo alimentario eso se expresa, híjole, de múltiples formas, así como se enuncian en el libro, ¿no? En el marco general de la idea, de la noción del buen vivir, que nos sitúa en una gran cantidad de formas de pensar la vida que queremos. Dice Laura Collin en el libro, la felicidad puesta en el centro, ¿no? Que rompe completamente con la lógica dominante del modelo económico que en nuestros países pues ha trastocado nuestra vida cotidiana, nuestros tejidos comunitarios. Y en ese sentido, pues por eso aplaudo el esfuerzo, ¿no? Con este marco del buen vivir y las reflexiones que hay de las otras economías tocando lo indígena, lo campesino, las economías solidarias, la feminista, la ecológica, la popular, y finalizando, que me parece muy pertinente, con un bloque general sobre la economía y la comunidad, que es como también otro gran paraguas, ¿no? Porque lo que define a todas estas economías son las prácticas colectivas, la forma colectiva de resolver nuestros problemas. Y en esa medida, pues, con las miradas de gente de Ecuador, de Aguascalientes, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, el libro, pues, es un esfuerzo importante por recuperarlo, ¿no? Y también muy pertinente porque son las reflexiones que tenemos ahí, Gisela, Gustavo, Ana Laura, Ana Luisa, perdón, Carla, lo podrán confirmar también, ¿no? Es parte de las discusiones que tenemos todos los días, como, por ejemplo,
resolvemos en las grandes ciudades. Yo vivo en la Ciudad de México, en la zona urbana de la ciudad. La ciudad tiene más de la mitad del territorio de suelo de conservación. Es decir, no son edificios, no es cemento lo que caracteriza la gran parte del territorio de nuestra ciudad. Y sin embargo, seguimos importando cerca del 80% de los alimentos que consumimos. Entonces, ahí hay algo que no está pasando, en donde hay familias campesinas que producen en la ciudad, pero en la lógica del agronegocio global consumimos más productos, por ejemplo, importados de Estados Unidos que el propio maíz que se produce aquí en la ciudad. Y en esa medida, pues surge por necesidad alternativas. Por ejemplo, mencionabas, Carla, los mercados alternativos, que en ese contexto también tuve el gusto de conocer a Gustavo, ¿no? Y que son esfuerzos, bueno, a ver, gente de la ciudad, ¿cómo nos conectamos con gente del campo? Que también las familias campesinas tienen su propia lógica de funcionar, una economía que desde la defensa de las semillas está al margen, por fuera de los sistemas formales de semillas. Así como, y este dato me llevó a buscar este dato, el capítulo particularmente de Cristina, de Vero y de Nico sobre economías populares, que me parece que convocan a todas y a todos. Es el 47.6% de la población en América Latina se encuentra bajo empleos informales. En América Latina, en la región, en esta última década, hemos estado en tasas de crecimiento del empleo formal y de número de ocupados por debajo de mitad de la década pasada, de la década de 1950. Entonces, ¿cómo no van a surgir alternativas creativas para organizarnos, para reproducir nuestra vida, cuando el sistema nos excluye, ¿no? Nos busca condenar a vivir de manera, en contextos de superexplotación, en contextos de muchísima escasez, en los cuales nos situamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues quería recuperar un fragmento de este capítulo de economía popular que me parece que es como un paraguas para todos los sectores de estas otras economías. Dice, la perspectiva de las economías populares, se centran en las economías populares, parte de la convicción que comprender la economía vivida viene de la mano de quienes las llevan adelante día a día y de su organización sociocultural y política, de sus subjetividades y deseos, de sus prácticas y territorios operativos. Esto sin perder de vista, desde luego, los procesos económicos estructurales que nos presionan, nos limitan, las estimulan, las explotan, ¿no? Y pensando en esta gran masa de personas que en América Latina se encuentran dentro de la informalidad, pensaba, claro, ¿cómo no en lo cotidiano vamos a buscar alternativas para organizarnos y buscar vivir una vida que consideramos más digna, ¿no? Más digna de ser vivida? Entonces, bueno, estas son como el panorama general, y en lo particular a mí me despertó una inquietud, y que esto no se acota solo a lo alimentario, se acota a todas las colectividades que buscamos vivir en lo cotidiano a partir de lógicas diferentes, y es el asunto de la táctica y la estrategia. O sea, el pensar más allá del desarrollo, el salir de de esos desarrollos alternativos, ¿no? Que están en los propios conceptos que se discuten dentro del libro, en estos modelos diferenciados en América Latina, la sustitución de importaciones, ¿no? Como el desarrollismo, luego con las dos olas de gobiernos progresistas, luego con la institucionalización del buen vivir en Bolivia, en Ecuador, como todo esto que se enmarca dentro de las mismas lógicas, ¿no? Digamos, de desarrollos alternativos. Estas propuestas superan o buscan superar la edad del desarrollo. En alguno de los textos se menciona, son prefiguraciones de lo que aspiramos a vivir en nuestra vida cotidiana como el buen vivir, ¿no? Y que son discusiones que realmente tienen mucho de nuevo, pero mucho otro de discusiones sobre cómo se realiza el cambio social, quiénes son los sujetos, las sujetas que pueden trastocar la realidad social, y que esto tiene, pues, yo diría que esto es la regla de la humanidad, ¿no? Pero me quiero remontar a un periodo histórico en el cual me hizo pensar el texto de Armando Bartra. Él aludió a los narodnikis, que a lo mejor aquí algunas de ustedes tienen presente. Los narodniki en la segunda mitad del siglo XIX en Rusia, como una colectividad con la cual pues, se debatió muchísimo
por los revolucionarios, los bolcheviques, ¿no? Y que Bartra menciona en función de las discusiones sobre la teoría de la economía campesina doméstica, pero que yo quiero recuperar más bien en función de los sujetos de cambio. Y que lo que decían los Narodnikis, parte de los puntos de debate, eran cómo organizamos una vida diferente. Ellos hablaban de socialistas, de comunidades socialistas, sin pasar por el capitalismo. Que era parte de las premisas fundamentales y, sí, y ha sido parte, ¿no?, durante todas las discusiones del marxismo en sus distintas vertientes, de tenemos que pasar por las condiciones materiales del capitalismo para transformar nuestras condiciones de vida. Y lo que decían los Narodnikis era, bueno, nos podemos, digamos, podemos prescindir de esa fase, ¿no? Podemos pasar hacia las formas que deseamos vivir, y ellos ponían en el centro lo comunitario. Pero estas lógicas luego se fueron a las discusiones, pensemos a inicios del siglo pasado en América Latina, con Mariátegui, cuando discutía con otros marxistas como Aya de la Torre, bueno, ¿y cómo llegamos al socialismo en América Latina? Y entonces ahí había una discusión fundamental de quién era la vanguardia, ¿no? Por un lado, Aya de la Torre, bueno, los partidos, y hay que tomar el poder estatal, ¿no? Esa, pues la había, y desde ahí hay una administración distinta de la economía a nivel, pues sí, del Estado-Nación. Y a lo que volteaba a ver Mariátegui era a las formas comunitarias de vivir que ya se podían identificar en nuestra región. En particular, él hablaba del Perú, ¿no? Pero aludiendo nuevamente a estas formas de vida colectivas que están ahí, entre si podemos discutir que si semifeudal, semicapitalistas, cuasicapitalistas, lo que sea, pero esas formas que más allá del capitalismo y más allá del Estado deciden sus formas de organización y las formas en que garantizan la reproducción de su vida comunitaria, ¿no? Y luego nos vamos hacia la teoría de la dependencia y las discusiones que ahí se daban, en donde seguíamos inmersos en la región entre si es posible el desarrollo capitalista o si el subdesarrollo es una consecuencia fundamental del desarrollo, y entonces no se puede superar en esos términos, y las discusiones ahí enfrascadas. Y recordaba, a propósito de los Narodnikis que mencionaba Bartra, los señalamientos que hacía Enrique Cardoso a los teóricos marxistas de la dependencia, cuando decían no es posible que se desarrolle el capitalismo, y me estoy centrando en esta línea de discusión, en América Latina, y él decía, sí se puede desarrollar, hay varios casos que lo ejemplifican, y lo que están planteando fuera del capitalismo es más bien una ideología narodniki, ¿no? Y entonces pareciera que esas posibilidades fuera del Estado, más allá del capital, siempre, incluso en la teoría crítica en la región, fueron por lo menos debatidas, ¿no? O por lo menos polemizadas, no puestas en el centro, ¿no? Y me parece que las discusiones que tenemos ahora en los procesos de posdesarrollo, en algunos países en el posneoliberalismo, y los planteamientos que se hacen en que podemos enmarcar en las alternativas al desarrollo, esa idea que supera el desarrollo, nos remiten a lo mismo, a estas alternativas que se hacen desde lo comunitario y a las reflexiones que tenemos, yo creo que todas y todos aquí, cotidianamente, sobre nuestro accionar político y sobre nuestro accionar organizativo, de cómo superar o cómo organizarnos a pesar de que nos encontramos inmersos en la estructura estatal, que de manera indisociable con el capital empujan y profundizan la idea de desarrollo. Ahora, por ejemplo, expresado en su incapacidad de superar los extractivismos, ¿no? Entonces, o la reprimarización de nuestras economías, o todos los factores ahí y las condiciones que mencionan muy bien en el libro. Entonces, yo creo que en todas estas formas de hacer economías distintas, vemos una reflexión, y en ese sentido quiero cerrar mi participación, sobre una actualización de esta reflexión que tenemos constante en nuestra historia como región, sobre, bueno,
en quiénes somos los sujetos y las sujetas de la transformación. Y yo creo que, a diferencia de las alternativas, no que sí son ortodoxas, pero fundamentalmente ortodoxas, incluso desde el marxismo, en donde lo que teníamos como visualizado era, bueno, el poder estatal hay que tomarlo, incluso ese es el medio para hacer la revolución. Y luego de las desilusiones, ¿no? De que vemos los alcances limitados de esa toma del poder en gobiernos progresistas y su insuficiencia para resolver las problemáticas que vivimos, pues nos enfrentamos precisamente a la posibilidad de tomar en nuestras manos, de no esperar una vanguardia, de no esperar la toma del poder político estatal, sino de superar y de trascender esas ideas, incluso los marcos para evaluarlo, en el marco del desarrollo como equivalente al crecimiento económico, y de decir, en nuestra cotidianidad, todas y todos podemos buscar alternativas para transformar nuestra forma de asegurar la reproducción de nuestra vida en colectivo. Y yo creo que eso representa en gran medida lo que tiene que definir nuestras discusiones en este contexto histórico. El cómo tomamos en nuestras manos, en lo micro, en esas unidades micro, la unidad familiar, en la colectividad vecinal, ¿no? En la cooperativa de consumo de alimentos en la Ciudad de México, cómo tomamos en nuestras manos la posibilidad de cambiar las lógicas en la cual vivimos lo cotidiano y trascender la táctica y la estrategia orientada siempre hacia el Estado-Nación. Espero que estas reflexiones sean de utilidad igual para enmarcar las siguientes participaciones y muchas gracias. Gracias, Monse. Pues sí, creo que nos acabas de compartir elementos que complejizan entender, complejizan las otras economías, ¿no? Ya ahí tocará el turno a Gustavo para que nos cuente qué son esas otras economías, ¿no? No todo será una economía anticapitalista, no todo apostará también a la autonomía, eh, pero me parece que la mirada a este libro que nos acabas de hacer da cuenta de esa complejidad de experiencias, que sin embargo creo que tienen algo en común, que también lo dijiste y me parece importante retomarlo, con su esencia colectiva, ¿no? Esa esencia colectiva de pensar otros mundos que finalmente es parte de las disputas políticas y de los debates más importantes para quienes buscamos construir un mundo distinto a la hegemonía del capital. Eso está básicamente en el centro, ¿no? Esas disputas. Em, ya empezamos con esta parte de la agroecología, eh, de la soberanía alimentaria, y me gustaría que ahora platicáramos un poco de cómo representa estas no alternativas como tal, pero digamos, estas otras formas de hacer economía, de hacer vida en otros espacios como en la sabana de donde viene Gisela. Em, Te presento brevemente, Gisena Lara Velosa lleva casi 2 décadas caminando junto a procesos de mujeres y de defensa territorial en la Sabana de Bacatá, en Bogotá, desde donde ha tejido luchas agroecológicas, ambientales y ecofeministas articuladas al Movimiento Nacional de Agricultura Familiar en Colombia. Desde ese territorio del que tú vienes, Gise, herido por la floricultura, por el agronegocio, pero también de un territorio donde mujeres, jóvenes y comunidades han dicho, no nos arrebatan la vida ni la tierra. En tu caminar, tanto la agroecología como la organización comunitaria y la educación popular se han unido para defender el territorio como cuerpo y como hogar en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y
además de escuchar tus reflexiones y saber qué es lo que más te resonó al leer este libro, em, quería que nos contaras un poco más sobre esos cruces que hay con las experiencias de lucha de la sabana. ¿Qué ideas o prácticas, por ejemplo, para fortalecer la defensa del agua, de la tierra o la misma autonomía campesina en Colombia, podemos ver y dialogar en estas experiencias del libro frente a la agroindustria y el capital? Quisiera que por ahí comenzáramos a dialogar y obviamente abierto a todos tus comentarios sobre la lectura del libro. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Muy agradecida con el espacio, con Ana Luisa, bueno, con todas las presencias que hay en este momento, con Gustavo, que bueno, ya hemos compartido varios espacios, ha estado por aquí en Mingas comunitarias de trabajo de pensamiento en la sabana, justo el territorio desde donde les hablo, Bacatá, es Bogotá como en lengua muisca, que es, digamos, como esa recuperación también de las palabras que nos parece tan importante, ¿no? También de traer aquí. Entonces, em, pues eso, así como decía Carla, yo hago parte como de un movimiento agroecológico, que pues digamos que hoy en día lo nombramos así, pero pues iniciamos siendo otras cosas y pues hemos llegado ahorita un poco más como a todos estos temas de la agricultura familiar, étnica, comunitaria, pero pues sí empezamos a caminar desde la resistencia a todos los impactos de la agroindustria de las flores, que es algo que de pronto pues suele sonar para personas como extraño, pero digamos que las flores es un producto que se está llevando mucha tierra y mucha agua en el planeta, no solo digamos como en Colombia, sino que justo en estos compartires de saberes nos hemos dado cuenta que hay muchos países productores y pues esto se ha convertido en un monocultivo a gran escala. En Colombia es el segundo producto pues de exportación y después del café y pues digamos que tiene unos impactos muy, muy grandes a nivel global, pues especialmente Colombia, Ecuador, Kenia y Etiopía, que somos como países que nos ubicamos en toda como la línea ecuatorial, un poco somos pues, los mayores productores a nivel mundial. Y bueno, la Sabana de Bogotá, que es el territorio desde donde yo hablo, es el territorio que primero pues empezó a tener pues como estos cultivos hace más de 60 años. Y pues desde ahí pues nuestras generaciones, padres, abuelos, pues empezaron a hacer ese tránsito de campesinos, campesinas, otros que llegaban pues por el desplazamiento forzado por toda la violencia en Colombia y se ubicaron en esa zona cerquita a Bogotá o Bacatana, y vamos como también relacionándonos más con esas palabras. Hicieron ese tránsito, ¿no? Entonces, como de proletarización hacia estos monocultivos y como era un trabajo un poco cercano al campo, pero que no es el campo, ¿no? Y que va jugando como con unas lógicas ahí del trabajo también, pues muchos campesinos transitaron a esos invernaderos, a esos trabajos aquí en México y bueno, en muchos lugares de América Latina ya hay, pues digamos que donde más es en estos países de la línea ecuatorial, pero en el mundo ahorita hay alrededor de 100 países que producen flores. Entonces, digamos que para nosotras ha sido muy importante como ponerle voz a eso que ha vivido nuestra realidad, pues hoy en día la Sabana de Bogotá, diría, no sé, pues, Saskia Sassen o bueno, varios autores que hablan ya de territorios como donde la tierra ya está un poco muerta por la intensificación de la producción. Em, pero digamos que una vez que leía a Freire y bueno, y como otros autores y que me lo reviven cada vez que, por ejemplo, acá lo relacionaba con el libro, como que a veces hay territorios que no importa como que ya digan, no, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya como que todo está perdido,
Entonces, pues un poco yo hablo desde ese lugar, ¿no? Donde ya un montón de monocultivos, la agroindustria, el desorden del ordenamiento territorial, como que ya tú dices el caos del caos del caos, pero de alguna manera ahí aparecen también un montón de resistencias o reexistencias. Y bueno, y pues yo creo que este llamado y estos aportes que genera el libro, que me gustó mucho, pues la compañera Montserrat, pues realmente como que nos acerca como a ese espíritu, pues también que nos propone el libro. Yo creo que seguir hablando del buen vivir es muy importante, así pues ese riesgo de la misma cooptación, ¿no? De los discursos que creo que en varios de los artículos como que lo nombran o aparece como un temor, ¿no? Hacia cómo pueden robarnos tantas cosas, ¿no? Incluso las palabras que a veces nos salvan, luego el sistema como las reapropia y las encarcela y bueno, y nosotros tenemos como que vaciarlas y volverlas a llenar de sentido y bueno, creo que ese es el reto y por ejemplo, pues como que me lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Buen vivir y pensaba, bueno, incluso en todo esto que nos han metido de lo bueno y lo malo, entonces cómo le quitamos esa carga, ¿no? Esa carga moral y pues cada vez hablamos más del buen vivir y que ojalá sigamos cada vez hablando más del buen vivir. O sea, creo que eso es lo que nos invita el libro. A que sigamos poniéndolo en el horizonte, a donde nos vamos acercando poco a poco, y creo que la propuesta, pues, de lo que hacemos es eso, en comunidad, o así no haya comunidad, pues hay que construir comunidad y quizá de esa manera nos podemos ir acercando a ese horizonte. Entonces recordaba también como una vez un compañero aquí, el Cauca es otra región de Colombia que pues yo creo que es donde ha habido mucha gestación y mucha reflexión y mucha palabra también sobre esta filosofía y práctica del buen vivir. Nos decía un compañero de un pueblo que decía, bueno, para hablar del buen vivir, como que hay unos pasos, ¿no? Entonces nos decía, hay que pensar mucho en que el buen vivir son como unos rituales de la vida. Entonces recuerdo que nos decía, y ese es el reto de la humanidad, entonces como desde el buen nacer, desde el buen crecer, desde el buen criar, desde el buen comer, ¿no? Desde el buen amar. Y ahí les decía, y ahí usted todos los buenos que se invente, pero todo lo que eso significa como que es como esa integralidad de la vida, ¿no? De lo que te puede hacer que me recordaba también el capítulo de la compañera que habla pues de esa idea de felicidad, ¿no? Y que puede sonar, no sé, hasta, pero tú me vienes a hablar aquí de felicidad, nosotros que nos decían en Colombia que el país más feliz del mundo. Y aquí pues se volvió como un chiste interno en el país y decíamos, pues sí, pues vamos pues sí podemos llegar a ser también que todos seamos los países más felices en este mundo. Y yo pues me concentro en eso, ¿no? Ahora que también el libro nos invita a reflexionar sobre esta idea de repensar pues las economías. Y pues yo creo que para enfocarse, ¿no? Entonces, quizá, ¿qué es eso del buen comer? ¿No? Y eso del buen comer, pues nos lleva a pensar eso, ¿no? Los procesos de soberanía alimentaria, para qué se está dedicando el agua, para qué se está dedicando la tierra, para qué se están dedicando los cuerpos, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? Porque creo que para pensar en otras economías es importante también pensar mucho en el concepto del trabajo, ¿no? A qué le estamos dedicando nuestro tiempo, ¿no? En la vida porque pues muchas veces esa forma y eso que nos ocupa más los días, ¿no? El tiempo, a qué le dedicamos más el tiempo, pues es también lo que va a generar cómo nos sentimos frente al mundo. Entonces pues creo que para pensarse y esos desafíos, ¿no? De pensarse también otras economías, pues están muy relacionados con pensarnos esas otras formas de trabajar, ¿no? Y que nos impliquen y pues yo creo que desde los movimientos sociales pues es como todos estos aportes y esta reflexión que nos impliquen entender pues el trabajo del cuidado, ¿no? O sea,
el cuidado está en el centro, la vida está en el centro y pues digamos que para tener ese buen comer, ¿no? Eso, o sea, eso que nos alimenta, porque la comida pues nos alimenta el espíritu, nos alimenta el pensamiento. Cómo, digamos, cómo está ese desafío de entender pues eso, cómo nos cuidamos primero el cuerpo y cómo cuidamos pues nuestra familia y cómo cuidamos pues nuestra comunidad, nuestras acciones. Entonces como que me llevaba mucho a pensar en eso, ¿no? Esa importancia también que tiene como las economías populares, ¿no? Y que cada vez las nombramos más así, que las nombramos cada vez con más apellidos, que es súper importante. Economía indígena, economía campesina, economía feminista, economía popular, que a veces en las discusiones incluso de organizativas uno, pero ahora cómo, cómo la llamamos y cada vez es más diversa y más integral y pues yo creo que eso es hermoso porque finalmente es porque la estamos cada vez como cultivando más, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que el camino a decolonizar esa economía, pues nos implica por pasar por bueno, ya me entiendes, despatriarcalizarla, por quitarle un poco todos esos, como esos pesos interseccionales de la opresión, ¿no? Entonces como que por ahí va también el tema un poco de dignificar esas economías populares, porque a veces las pensamos como, ay, hoy en día el capitalismo lo ha cogido mucho desde esta idea del emprendedurismo, ¿no? Entonces, como crea tu propia empresa, porque tú puedes ser el protagonista de tu vida. Entonces, de pronto, eso ya, digamos que también, ahorita que Montserrat hablaba mucho de la táctica y la estrategia, como nos toca mucho agudizar, ¿no? Agudizar la mirada, realmente volver a esta visión crítica, o sea, estos ejercicios que hicieron los compañeros y las compañeras, que felicitaciones de verdad, porque es muy bello, pues el libro de sistematizar las prácticas, ¿no? Que es de verdad eso, vamos a reflexionar y para esta triada maravillosa y fundamental para los movimientos sociales, que es la reflexión, la acción, la reflexión, ¿no? O sea, como que el ir, el volver, el pensamiento en espiral, pues es fundamental para que para que no nos caigamos como en esos engaños, ¿no? Que nos pueden aparecer ahí porque pues yo he visto muchas personas transitar incluso de las economías populares, ahora tengo mi empresa y soy el emprendedor y cómo ahí el capitalismo no nos puede, digamos, como desocupar de esa posibilidad de ver y de resignificar las economías comunitarias, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es un aspecto muy importante, o sea, y que una economía que de verdad desafíe el sistema capitalista, que no quiere decir que, como decías tú también ahorita, ¿no? Que sea totalmente anticapitalista, o bueno, en lo esencial y en lo radical sí, pero que pueda jugarle también a veces, ¿no? Desde, por ejemplo, una economía diversa, tenemos que tener muy claro pues eso, ¿no? Ese horizonte, ese para dónde vamos. Entonces, pues yo creo que las comunidades, pues un desafío y algo que nos permite mucho esto de retomar y repensar esas otras economías, está muy relacionado también como con el lanzarnos, ¿no? El lanzarnos a construir otras formas de sostener y entender también pues que pues las comunidades pues necesitamos sostenernos, ¿no? Que hace parte pues para construir el buen vivir, ese buen vivir pues también se necesita de alguna manera una materialidad. Entonces como que tenemos que retomar y que entender pues esos caminos a los que nos lleva también como todo lo que ha generado la economía y este sistema. Entonces, también yo veía lo importante que es como construir estas comunidades y para pensar un buen vivir, veo que los espacios comunitarios también sirven y ayudan mucho para hablar del mal vivir, o sea, de todo lo que nos genera, ¿no? También este sistema de la explotación, y cómo, digamos, esos espacios comunitarios nos sirven también, pues, para sostener, para construir la alternativa, pasa por entender, pues, también hasta dónde nos duele esta vida, pues, como tan atrapada en el capitalismo, ¿no? Entonces, digamos, como que
me parece bonita esa, pues la forma como está estructurado el libro, ¿no? Esa parte, digamos, como final que nos lleva a eso, ¿no? Nos invita a hilar con esa construcción de comunidad y de que, pues, las comunidades no, digamos que no hay que romantizar, ¿no? Sino que son unos escenarios complejos, son unos escenarios donde hay que negociar constantemente, donde llegamos con un montón de cargas, ¿no? De todo, digamos, como esas cosas que nos van atravesando la vida y que, pues, digamos, el tema de la economía realmente es un tema que pues, digamos que en muchas ocasiones las personas no pueden participar porque, por ejemplo, pues están atravesando por muchas situaciones de explotación o de rebusque, ¿no? Para poder ir y dedicarte a un proceso. Entonces, digamos como que todos esos aspectos también nos llevan a pensar, pues que hay que tener sí, como poner en el centro, pues el cuidado de la vida, ¿no? Y yo creo que de eso se trata mucho la invitación, ¿no? A pensarnos esta idea del buen vivir, ¿no? Para que podamos tener y construir un poco ese horizonte, acercarnos más y pues también creo que, como nos decía la compañera, o sea, desde aquí ahora, ¿no? Desde donde yo estoy, o sea, no, tampoco yo tengo que hacer parte tampoco yo tengo que ser parte de un proceso organizativo para poder vivir bien o para pensar sobre esto. Voy a cerrar un momentico mi cámara y a volver a abrir porque creo que fui desapareciendo, perdón. A ver, y vuelvo y ahora. Bueno, creo que no. Me disculpan ahí, pero pues ya me imaginarán. Y Y bueno, yo creo que es muy importante pensar mucho como en construir este buen vivir, como en disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? O sea, tanto entendiendo muchas cosas, pero por ejemplo, eso, ¿no? En que en que pudimos construir un buen vivir todos los días, ¿no? O sea, preguntarnos un poquito, ¿no? O sea, como qué significa que hoy sea un buen día para mí, ¿no? O sea, tener un buen momento. Y en términos, pues, digamos, de la construcción de comunidad y desde los procesos y los proyectos comunitarios, cómo construimos también estos procesos de generar como esos autocuidados, ¿no? Esos cuidados eh, de nosotros propios, pero también el cuidado del otro y de la otra. Entonces, pues yo voy a ir cerrando. Si quieren, pues bueno, cierro un momentico, no sé, me tapó la imagen del libro, voy a cerrar un momentito, a ver qué pasa. Sí, está Desenfocar. jugando el fondo con nuestra transmisión. Ahí te vemos ya. Sí, me ven. Sí, un poco Bueno, oscura, un pero ya poco te vemos. oscura. Voy a prender la luz. Ah, vale. Ya me ven. Creo que ya me veo un poco mejor, un poco. Aquí volvimos, aquí volvimos. Y bueno, pues para ir cerrando, sí, yo creo que pues el libro nos invita a pensar esto, ¿no? Como un giro, ese giro pues civilizatorio, ¿no? Que tenemos que dar un poco y como que retomar tanto esta reflexión sobre la economía y qué significa pues en nuestras vidas, o sea, cómo se sostiene la vida, pero una vida también de qué manera, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que nos lleva constantemente a eso, ¿no? A ver también cuál es ese papel de las comunidades y de las personas en el sostenimiento de la vida, ¿no? En el sostenimiento del hacer. Y bueno, y pues quisiera traer un concepto que me parece pues muy importante y que creo que cada vez tiene más como sentido es pues esta idea de la reciprocidad, ¿no? Que siento que resuena un montón en el libro
y pues creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, como, ¿qué es eso de lo recíproco, ¿no? Del dar y el recibir, de cómo, cómo podemos, digamos, actuar desde donde estamos y construir pues estos procesos, ¿no? A aportar a, digamos, como a estas formas de sostener la vida y pues creo que, claro, hay, o sea, o desde el campo, desde la ciudad, desde la periferia, desde donde estemos, o sea, digamos que podemos actuar y en estos ejercicios pues de la agroecología pues hablamos mucho de crear los circuitos, ¿no? Agroalimentarios, entonces desde mi papel como consumidor, como consumidora, desde mi papel como productor, digamos que ahí se han generado pues muchos caminos, ¿no? En este camino como de la soberanía alimentaria. Y creo que ahí es un ejemplo, ¿no? O sea, porque pues es una parte de la economía, pero pues hay muchas formas de economía. Pero en la producción alimentaria, pues creo que ese ejemplo nos ayuda mucho a ver, ¿no? Las cadenas, pues, y lo entrelazados que estamos y en el campo, en la ciudad, y pues en crear alternativas todo el tiempo, ¿no? Uno a veces cree, cada vez hay más y más y más alternativas y aparecen más formas creativas de rehacer la vida. Entonces, pues yo creo que pues de eso se trata, ¿no? De confiar y también pues de ver que podemos, pues eso, construir muchos mundos dentro de este mundo y bueno, y pues como que en ese sentido la ayuda mutua y pues todo este horizonte del buen vivir, pues creo que nos da muchas luces, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias como por esta invitación. Anímense ahí a leer el libro, que transite el pensamiento, la palabra. Y bueno, ahí seguimos como en la construcción de pensamiento sobre todas estas provocaciones que nos dejan aquí los compañeros y compañeras del libro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela, por tus palabras y ahora que te escuchaba, eh, me venía a la mente una cuestión un tanto irónica de este tipo de prácticas que aunque no son nuevas necesariamente, o sea, no son alternativas que se hayan gestado o que se vayan gestando en este momento de crisis. Quizás la economía feminista es la que nos trae ciertas categorías más novedosas, ¿no? Pero en realidad estas experiencias no son nuevas y, sin embargo, sí están en una apuesta por construir o por imaginar sociedades totalmente distintas a las que vivimos, ¿no? Y de alguna manera sí novedosas, que no hemos tenido, o tipos de organización que no se han presentado. Sobre todo porque vivimos en un momento muy particular, con condiciones también adversas en cuestión políticas, cuestiones geopolíticas, el tema también el cambio climático, la crisis socioecológica. Hay otras condiciones que más bien hacen que nos inspiremos en este tipo de economías y al mismo tiempo nos están ayudando a crear otros mundos, ¿no? Otras economías. Em, y bueno, en esa reflexión me toca darle la palabra a Gustavo, quien junto con Ana Luisa organizó este libro. Y también te presento rápido, Gustavo. Gustavo Moura de Oliveira es, ante todo, un compañero de los movimientos de economía solidaria de Brasil y México. Y formalmente, o en sus tiempos eh, de trabajo remunerado, es profesor investigador visitante en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es también investigador tanto de el CNPq de Brasil como de la CECITI en México
y su formación es en ciencias sociales, doctor y maestro, por la Universidad del Valle de Río dos Sinos, Brasil. Además de esta publicación, que ahí omití al inicio decir que es una coedición también con Bruma, nuestra librería favorita de Monterrey, y Lutas Anticapital, una editorial brasileña en la que Gustavo ha escrito y ha publicado otros libros, como Cambiar el mundo aquí y ahora, Autonomías, teoría y praxis de la apuesta comunitaria en América Latina y movimientos sociales y autonomías. Y en 2021, en la editorial Oikos, publicó temas emergentes en las ciencias sociales. Bueno, aquí estamos con Gustavo, una de las personas que hace permanentemente este esfuerzo por sistematizar el conocimiento y los aprendizajes que en su recorrido y en su vivir en conjunto con experiencias anticapitalistas, pues en esta ocasión nos trae un, un compendio de experiencias, una caja de herramientas para transformar el mundo. Como lo plantea el libro, pues esto y uno de sus libros, esto no es una promesa de futuro, ¿no? Esto es una práctica cotidiana, el aquí y el ahora, donde la autonomía se va construyendo en comunidad, de manera recíproca, a través del apoyo mutuo, con organización, pero también con desobediencia, ¿no? Este libro yo creo que dialoga mucho con estas apuestas y es un reflejo también de lo que impulsa Gustavo desde los espacios en los que milita o investiga. Entonces, Gustavo, además de preguntarte un poco más sobre el libro, que ya nos contaron, eh, no es es un esfuerzo, es un punto de encuentro con esfuerzos que vienen ya trabajando en estos temas de hace tiempo y en distintas latitudes. Em, pero quisiera que nos hablaras un poco, conociendo también tus líneas de investigación, tus líneas de trabajo. em, Cómo estas otras economías, marcadas, ya lo decía, en términos políticos por el avance de las extremas derechas, del extractivismo, y por otra parte por crisis económicas profundizadas también por otras cuestiones como la crisis climática, puede ayudar a construir otros escenarios. Tú nos dirías quizás autonomías, ¿no? Pero háblanos de ¿de qué otras cosas podemos o se están planteando construir a través de estas experiencias del libro? Bueno, déjame respirar un poco porque la verdad estoy muy emocionado de estar acá esta tarde. Buenas tardes a todas, todos, todes. De estar acá esta tarde con compañeras tan queridas, ¿no? Que admiro tanto y que he podido acompañar aquí y allá sus trabajos, ¿no? Pues Ana Luisa, que ya se tuvo que desconectar, pero también Carla, Gisela, Monse. Eh, sí, estoy muy emocionado. Voy a empezar por lo formal y a ver si la cosa se va poniendo así un poco más fluida. Porque esa es la primera, es el primer evento de presentación del libro, ¿no? Que fue de hecho un gran esfuerzo y todo más, todo siempre tarda mucho. Por suerte el asunto es muy vigente y espero que siga siendo. Entonces, bueno, no es así un gran problema que las cosas tarden, pero bueno, estamos trabajando en eso desde hace 2 años. Entonces, a uno que está por detrás siempre es un poco angustiante así, pero ya está el libro disponible para descargar, como nos comentaba Carla, y también muy pronto impreso. Yo quisiera primero agradecer a Lutas Anticapital
quienes me han estado acompañando en este proyecto, que es mi cuarto proyecto con ellos. Carla nos comentaba ahí algunos otros anteriores. Y ya se está gestando un proyecto más también, lo que me da mucha felicidad, de un libro de traducciones del español al portugués, porque acá en Brasil desafortunadamente la gente lee más inglés que español, entonces estamos haciendo un esfuerzo con Mónica Daubor, una gran colega también, de pues, un libro nuevo, luego más informaciones sobre eso. Agradecer también a Bruma, es el segundo libro que estamos publicando también en coedición con Bruma, y pues en la persona de Eduardo, un gran amigo, pero también Alex, quien ahora está como trabajando más en muchas frentes allá en Bruma. Y obviamente agradecer a la Fundación Rosa México, ¿no? A Carla por la amistad, por ser pues, una compañera muy cercana y estar siempre también ahí lista para apoyar proyectos como ese que estamos hoy presentando, como les comentaba por primera vez. Agradecer también a Ana Luisa, ¿no? Quien me ha acompañado en la organización del libro, pero más que eso también a todas las personas autoras de los capítulos, ¿no? Que fueran muchas y muchos. Ese también siempre es un trabajo ahí de gestionar y uno te pide un poquito más de plazo y pues hay que dar porque uno quiere tener ahí el texto, ¿no? Y es importante para el proyecto. Pero sobre todo por las aportaciones críticas, ¿no? Sobre las distintas temáticas que hemos podido incluir en el proyecto. Entonces, muchísimas gracias a cada una y cada uno de las personas autoras de cada del libro. Decir también, así como una cuestión un poquito más personal, y prometo ser muy rápido en eso, que para mí es muy bonito este momento de lanzar, de presentar el libro Buen Vivir y otras economías en América Latina, porque si bien toda la distinción es como meramente analítica, ¿no? O sea, la vida es integral y tenemos esa costumbre de separarla en cajitas para explicar las cosas. Entonces, bueno, ante a eso tenemos de un lado las cosas más de la política y del otro lado las cosas más de la economía, aunque de fondo, repito, sea toda una cosa sola. Eh, para mí como, no sé, investigador, profesor, es muy importante este libro porque yo ya habíamos publicado un libro dentro de lo que yo considero más político, ¿no? Que es el libro Movimientos Sociales y Autonomías. Y ahora tengo, parece, la otra mitad de la naranja. Entonces es como cerrar así como un proyecto más amplio de poder ofrecer a las personas interesadas, ¿no? En temas de insurgencia, de rebeldía, de herramientas para cambiar las cosas que no están bien. O sea, sabemos cada una y cada uno de nosotros que las cosas no van bien. Entonces, bueno, hay una aportación más de política y una aportación más de economía ahora en el mundo. Sigo emocionado, entonces perdón si me ven por ahí medio nervioso, pero bueno, pensé que hablar, ¿no? En esta tarde, sabiendo que, pues obviamente ya conozco a Carla, a Gisela y a Monse, entonces sabiendo que las aportaciones anteriores serían todas muy buenas, y voy a hacer un esfuerzo muy grande para no repetir, sino más bien intentar dialogar con algunas cositas que han dicho ustedes anteriormente, pero pensaba que podría ser de hacer un par de reflexiones sobre cada parte del libro, ¿no? O sea, tenemos el libro dividido en tres partes. La primera es sobre el buen vivir, más en estricto, luego las otras economías y luego economía y comunidad. No estoy muy seguro que seguir el orden de las partes para compartir con ustedes mis reflexiones es lo mejor, pero soy una persona re metódica, entonces voy a hacer eso, voy a seguir el orden de cómo está organizado el libro. Y por lo tanto voy a empezar con un par de reflexiones sobre el buen vivir, ¿no? O sea, ¿qué es eso que hemos estado hablando cada vez más y qué bien que hemos estado hablando cada vez más? Sobre esa primera parte, quisiera enfatizar dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo que pienso ser una doble dimensión del buen vivir y luego una cosa más así de que hay que negar el sistema capitalista colonial, es decir, el sistema dominante para primero negar eso que está ahí, ¿no? Para poder, partiendo de eso, construir otras formas de vivir
o de organizar la economía o de hacer la gestión de la economía y etcétera. Pero en el primer punto, entonces, yo pienso que hay una dimensión del aquí y ahora, ¿no? Que ya apareció acá en lo que nos comentaba tanto Gisela como Monse, la dimensión del aquí y ahora, es decir, el buen vivir como práctica en sí. O sea, el buen vivir no va a ser, el buen vivir ya es, ¿no? Lo que pasa es que estamos nombrando como tal desde hace unos 20 años. Pero el buen vivir ya es la manera que los pueblos que ya habitaban ese continente, pero también muchos pueblos que ya habitaban a África, para, ¿no? Dar otro ejemplo, encontraban para organizar su vida, para reproducir su vida, para seguir vivos, ¿no? O sea, que son formas que, si bien puede ser que no siempre son hoy día consideradas anticapitalistas, pero son no capitalistas y ya existen. Y lo más bonito de todo es que seguirán existiendo ante las ofensivas del capital que no van a parar, o bueno, ojalá y pudieran, como pudiéramos frenarlas, pero es difícil imaginar que eso pase tan pronto. Pero lo que es el buen vivir, si lo pensamos desde una idea situada, local, diversa, ¿no? Territorial, y que a unos les parece así como poco potente por ser chiquito muchas veces, ¿no? O sea, una experiencia que, pero no representa mucho porque está allá situada en la sabana de Bogotá, o porque está allá en el sureste mexicano, en Chiapas, y son una comunidad o dos. Pero la verdad, eso, desde mi perspectiva, puede ser que está cambiando mucho más las cosas que, no sé, un partido político. Lo dejo ahí. La otra dimensión es la dimensión del horizonte histórico del buen vivir, ¿no? Y ahí sí creo que, o sea, tenemos un poquito más de dificultad de encontrar una arquitectura que nos genere la posibilidad de pensar el buen vivir, no universal, obviamente, sino más bien pluriversal, ¿no? O sea, cómo pensar un mundo donde quepan muchos mundos, pero que esté organizado desde los valores del buen vivir, ¿no? O de esas experiencias chiquitas que ya practican otras formas de organizar la vida. Creo que aquí nos faltan herramientas, en eso estamos, muchas y muchos de nosotros, ¿no? Pensando, reflexionando, dialogando, luchando sobre todo porque las cosas no se dan en un vacío. Y repito, el sistema capitalista colonial ahí está para dificultar al máximo que esas experiencias se expandan, ¿no? Pero yo estoy seguro que vamos a encontrar manera y estoy seguro porque, bueno, si hacemos aquí una reflexión, buen vivir capital, buen vivir Estado, ni el capital ni el Estado son entidades que han acompañado la humanidad desde siempre. O sea, son sistemas situados en un contexto histórico. Si pensamos en el Estado como lo conocemos tiene como 250 años, 300 años, alguna cosa así. El capital en su temporada, digamos así, más ofensiva, pues existe desde la revolución industrial. Entonces, bueno, habían otras maneras y esa forma de organizar la vida que aún es dominante y desafortunadamente hegemónica no va a prevalecer. O sea, esperemos mucho que el planeta aguante, la humanidad acá, hasta que podamos construir otra forma de organizar en términos de horizonte histórico, ¿no? Y repito, no es fácil, estamos mucha gente alrededor del mundo trabajando en pensar herramientas, pero sí está la idea de prefiguración, ¿no? O sea, yo creo que cada experiencia chiquita, situada, territorializada, es una experiencia que está prefigurando ese otro mundo y que sí o sí va a llegar. Parece muy, nos toca, ¿no? Un poco de optimismo frente a tantas tragedias del capitalismo como lo conocemos hoy. Sigo a la otra parte sobre el buen vivir. Voy a tratar de ser más rápido porque ya veo que el tiempo se me está llevando aquí. Eh, ¿Por qué negar el sistema, ¿no? Capitalista colonial para construir el buen vivir? Aquí yo creo que hay una dimensión de la subjetivación política, ¿no? O sea, hay mucha gente en muchas geografías del mundo que simplemente están viviendo de forma no capitalista o incluso anticapitalista y eso está re bien y ojalá puedan seguir viviendo de forma no capitalista o anticapitalista, pero hay una importancia en politizar esas experiencias, o que se politicen, ¿no?
mucho mejor que politizar las experiencias, eso no se da desde afuera, pero que se politicen para sobre todo ir tejiendo redes, ¿no? De experiencias en distintos rincones, desde el sur-sur del mundo, no sé, en la Patagonia chilena hasta la frontera con Estados Unidos en México. Hay un montón de experiencias que están practicando o que están organizando la vida de otra manera y para politizar, digamos así, yo creo que hay que empezar por la negación y no es de la nada que traigo esa idea, ¿no? Porque yo creo que desde una idea escalar, o sea, desde una idea de que no hay manera de no ser atravesado por las dinámicas del capital hoy día, pero sí se puede ir escalando hasta una vida no capitalista o anticapitalista. Yo creo que pensar el buen vivir es pensar desde tres dimensiones. Una anticolonial, o sea, validar, ¿no? Validar y poner en el centro las formas, los modos de vida indígena, afrodescendiente, que son formas de vida que por sí son por lo menos distintas de las formas capitalistas. Hay que poner también en el centro una idea anti-extractivista, o sea, no hay como pensar que la humanidad podrá seguir habitando ese mundo si no ponemos en el centro una mirada anti-extractivista. Me dirán, bueno, pero no hay maneras de vivir sin energía. La Fundación Rosa ha estado trabajando desde hace mucho, ¿no? En términos de pensar otras formas de relacionarnos con la energía y sí hay, ¿no? Entonces, sí hay maneras de pensar un mundo donde las energías no son generadas de forma extractivista o por lo menos pensar en bajar eso a niveles posibles, ¿no? De seguir acá. Y tal vez lo más polémico sería una tercera dimensión de pensar el buen vivir desde una idea de antitrabajo. O sea, el trabajo como lo conocemos en el sistema capitalista es un trabajo que debemos de liquidar con él. O sea, no vamos a ningún lado si seguimos trabajando o a lo mejor si seguimos relacionándonos con el trabajo desde una idea de explotación, de cansancio, donde, o sea, lo que sobra al final del mes, pues es acumulación de unas pocas personas, donde el trabajo tenga que ver con mando y obediencia, o sea, no va por ahí. Entonces yo creo que pensar el buen vivir en esta mirada un poco más de horizonte histórico es pensar desde el anticolonial, el antiextractivista y el antitrabajo. Bueno, hasta aquí. Luego, la segunda parte del libro, ¿no? Pensar las otras economías. Y aquí hay una cosa de partida que es por qué las comillas, ¿no? En algunas divulgaciones por ahí salió con comillas, otras no, pero las comillas aquí es para pensar precisamente que o sea, son otras economías en el marco de la economía dominante, o sea, son otras economías en el marco del capitalismo, pero de fondo son las economías que ya existen, o sea, y que siguen existiendo, ¿no? Frente a esa tormenta capitalista que insiste en permanecer. Entonces, el primer punto es eso, o sea, pusimos ahí las comillas para, pues más o menos que se entienda que no queremos decir que son otras, ajenas, que están allá en algún lugar, sino más bien que son economías que ya existen en un contexto capitalista. Y podríamos ir a lo teórico aquí, pensar en una idea de la sociedad abigarrada, por ejemplo, ¿no? De René Zavaleta o lo barroco de Bolívar Echeverría para entender que esas economías ya existían y siguen existiendo, coexistiendo, porque si hay una cosa que el capitalismo ha intentado siempre, pero no ha podido, es como apagar completamente esas otras formas de vida, ¿no? Y ellas siguen resistiendo. Ahora, sería importante también pensar qué es la economía, ¿no? O sea, porque estaba hablando de otras economías, pero bueno, ¿qué es la economía? Y si la pensamos desde lo más elemental, para mí por lo menos la economía es la gestión de las necesidades materiales y el trabajo, ¿no? O sea, necesitamos permanecer vivos. Para permanecer vivos necesitamos uno, comida, dos, agua potable, tres, una vivienda para protegernos de eso, de una tormenta. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar, como para gestionar, ¿no? Esas necesidades? Bueno, uno, viene el trabajo. Para gestionar y para alcanzar una idea de afirmación frente a esas necesidades, pues necesitamos del trabajo.
Entonces necesitamos repensar el trabajo y también por eso les hablaba de esa idea medio polémica de antitrabajo, ¿no? Ese es un punto. Entonces, estaría bueno ir a lo elemental, ¿no? Pensar la economía como las distintas formas de gestionar las necesidades materiales y el trabajo. En ese sentido, la economía capitalista es una dentro de un abanico muy grande de otras. Y ahí en el libro, el intento fue precisamente ofrecer algunas reflexiones sobre la economía indígena, la economía campesina, la economía solidaria, la economía feminista, la economía ecológica, la economía popular. Eh, Ahora, me provocó mucho también lo que decía Monse sobre la táctica, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Y yo creo que es un poco hacia dónde iba la pregunta que Carla me dejaba como provocación inicial, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos para en nuestro caminar construir esas otras economías o afirmarlas, ¿no? O apoyarlas? Eh, bueno, yo creo, por un lado, que hay que precisamente cambiar el modo de gestionar las necesidades materiales y el trabajo. Ese es el punto uno. O sea, si estamos muy bien, así como acostumbrados a relacionarnos con el trabajo desde la idea del capital, o sea, eso tenemos que cambiar. Y por más difícil que parezca, eso ya se hace aquí y ahora, ¿no? En distintas geografías hay un montón de gente en el mundo que está gestionando las necesidades materiales y el trabajo de otras maneras, que no son las dinámicas del sistema capitalista. Y aquí hay una discusión sobre la táctica en sí, ¿no? Para cambiar las cosas. Yo creo que no ha perdido vigencia la discusión que también nos brindaba Monse sobre, bueno, el partido, el Estado, hay que ocuparlo, no hay que ocuparlo. Yo creo que si pensamos que lo elemental es las formas de gestionar las necesidades materiales y el trabajo, es ahí donde debemos atacar, ¿no? O sea, no, una persona que está, para dar un ejemplo muy concreto, sin trabajo y que se mete a un partido, que eso va a cambiar en su vida aquí y ahora, ¿no? Ahora, si una persona que está sin trabajo encuentra un colectivo, una colectividad para organizarse de manera autogestionaria, con base en la solidaridad y la reciprocidad, lo que no es nada fácil, no estoy acá vendiendo, ¿no? Puras flores, es muy difícil, o sea, no son tantas experiencias por ahí, pero eso sí le podría cambiar su vida aquí y ahora, ¿no? Entonces yo creo que la táctica va más por ahí, o sea, si lo que hay que cambiar es el modo de producción, circulación, comercialización y consumo, es ahí que deberíamos atacar, ¿no? En términos tácticos. Y nada, para terminar ese punto, yo creo que hay una línea transversal entre los distintos textos de la segunda parte del libro que sería pensar un poco desde esa idea que un autor chileno, Luis Raceto, ya ha planteado desde hace mucho, de la década de los 90, que es pensar la reproducción ampliada de la vida, por un lado, ¿no? Frente a esa idea de la reproducción ampliada del capital, que es lo que genera, o sea, lo que permite que el sistema se mantenga operando, ¿no? Entonces, si pensamos desde una idea de reproducción ampliada de la vida viene en primer lugar, ¿no? O sea, y no la acumulación de poder, de riqueza, y que se genera bajo dinámicas extractivistas, coloniales y de un trabajo alienado. Por fin, para terminar, ¿por qué hablar de economía y comunidad, ¿no? Otra vez podemos poner la discusión sobre la mesa pensando desde la idea de táctica, ¿no? Y yo creo que puede ser que otra vez pueda dialogar un poco con la provocación de Carla y también lo que nos comentaba Monse. Todo lo que estoy diciendo acá hay que decir que, bueno, son síntesis de mi trabajo intelectual y de muchos haceres por ahí desde hace por lo menos una década en términos de economía solidaria. Eh, entonces no estoy hablando por una organización, una red o algo parecido. Y les quiero decir en ese sentido que para mí, Gustavo, la comunidad es el único sujeto político que es tan antiguo como vigente y necesario, que nos puede ayudar, ¿no? En esa tarea tan importante de practicar otras formas de gestionar las necesidades materiales y el trabajo. Y desde ahí construir autogestión, solidaridad, interdependencia, que es una palabra que
si bien me acuerdo no apareció acá, pero que tiene una importancia así gigante, interdependencia entre humanos y no humanos, ¿no? Entre nosotros que estamos acá esa tarde, pero nuestro entorno natural. Eh, pero más que interdependencia, también reciprocidad que nos comentaba Gisela, ayuda mutua, todas esas palabritas que son tan bonitas, ¿no? Así en el discurso y que en la práctica están llenas de también de obstáculos para realizarlas, ¿no? Yo creo que en un mundo ya tan fragmentado y cada vez más con las dinámicas tecnológicas de lo digital, que por otro lado nos da chance de hacer eso, ¿no? Hay que reconocer. eh, es la comunidad. O sea, y podemos pensar que sí, sí se puede construir comunidad de distintas maneras, pero vuelto para así terminar en lo que les comentaba anteriormente de que hay que negar el sistema primero, ¿no? Para entender que, por ejemplo, ¿qué es hacer comunidad en el contexto urbano, ¿no? Porque siempre pensamos comunidad en lo rural y es un poco así como más, ¿no? Más concreto, más tangible, ¿no? Pero un mercado agroecológico como los mercados alternativos, ¿no? De México o de Colombia o acá de Brasil, o sea, son formas de construir en lo urbano comunidad. Una cooperativa de vivienda como en México, en la Ciudad de México tenemos un gran ejemplo en América Latina, es una forma urbana de construir comunidad, ¿no? O sea, acercarnos a nuestros vecinos para entender las problemáticas del barrio es una forma de construir comunidad, ¿no? Y yo creo que esa es la categoría en términos analíticos, pero una forma concreta en términos más políticos y económicos que nos podrá ayudar a escapar de las trampas del extractivismo sobre todo, pero en términos urbanos, de la gentrificación y de tantas dinámicas que nos van empujando, ¿no? A un mundo donde sí solo hay una manera o parece que solo hay una manera de vivir. Y no es cierto, ya sabemos, ya nos están enseñando los movimientos sociales, subalternos desde hace mucho, que sí lo que pues, debemos seguir buscando y construyendo es un mundo donde quepan muchos, muchos y diversos mundos. Muchas gracias una vez más, Carla, por también la gestión acá de ese espacio esta tarde. Eh, si terminamos ahora ya o ahorita, si hay más que platicar, yo me voy a ir así muy contento y aún muy emocionado con la posibilidad de estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Gustavo, a Luisa, a todos y todas las autoras, eh, obviamente también a quienes participaron en todo el trabajo editorial y obviamente también a nuestras presentadoras. Em, esta transmisión, estas reflexiones las vamos a subir a YouTube. Pero este espacio pues queda corto, la verdad, ante la necesidad de hablar y de leer, entender, conocer de estas prácticas, tanto pues acercándonos a través de la lectura del libro, pero también conociendo y siendo parte de otras economías, otras apuestas por el buen vivir, ¿no? Hay que decir que este libro existe gracias a que, como citamos ya casi todas quienes participamos de esta presentación, aquí y ahora. Existen esas resistencias, esas prácticas de desobediencia, de prefiguración y de creación de otras formas de relacionarnos que son eh, pues muy necesarias, ¿no? Entonces yo quisiera invitar a leer este libro, no como no como un libro académico, eso creo que también lo podemos rescatar de la estructura, aunque sí tiene este orden para ir bajando de los conceptos a las prácticas. La verdad es que leerlo es un ejercicio de mucha creatividad, ¿no? Ir imaginándonos mientras vamos leyendo sobre distintas experiencias. Me parece que también es como un muestrario de prácticas que, como ya decíamos, no tienen que ser
ni minimizadas, ni marginalizadas, ni invisibilizadas, todo lo contrario, ¿no? Son esas potencias creadoras de otros mundos, experiencias que, aunque no son nuevas, sí se plantean un presente, un mundo distinto, y bueno, por eso mismo son muy valiosas y muy respetables, ¿no? Además de la lectura, pues también es una invitación a a organizarnos más y mejor, eh, aunque el tiempo y las dinámicas no nos dejen mucho espacio para hacerlo. Creo que, como nos recomendaba Gustavo, hasta empezar a vincularnos con los vecinos en los espacios urbanos y con las comunidades en general, pues eso ayuda a multiplicar este tipo de prácticas que al final son las que sostienen la vida, ¿no? Y bueno, yo cerraría diciendo, bueno, a menos de que quieran también ustedes agregar algo más, que pues sí, el buen vivir, aunque tiene una conceptualización y un origen en en un espacio geográfico y tiempo en particular, pues es en general una práctica de rebeldía, un buen vivir para todos, para todas, y que pues hasta el aquí y ahora se sigue reinventando y nutriendo con estas prácticas, ¿no? Vamos a imprimir este libro. Bueno, de hecho ya está en en el proceso de impresión y seguramente vamos a organizar otras presentaciones pues en presencia, en comunidad. Ojalá que podamos el próximo año organizar varias más y que sepan que les vamos a hacer llegar algunos ejemplares para compartirlos, ¿no? Entonces, bueno, si quieren agregar algo, ahora sería el momento, mientras pues vamos también despidiéndonos de esta transmisión. Muchas gracias a Edith Díaz por ayudarnos a organizar este Facebook Live y bueno, a quienes nos están viendo y nos van a ver y van a ver estas reflexiones más adelante, ¿no? Sí, Gustavo, ¿querías decir algo? No, sí, es que solo así como de tan emocionado, creo que se me pasó agradecer directamente a Gisela y a Monse por haber aceptado el reto de revisar el libro, estar acá esa tarde, acompañarnos y brindarnos con tan bonitas, potentes críticas e importantes reflexiones. Si ya lo había hecho, perdón, pero no lo tenía claro. Muchas gracias, compañeras, amigas por aceptar estar acá con nosotros esta tarde. Así es, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos. Que tengan buena tarde y seguimos por acá, compañeras. Muchas gracias.